Y aquí, como ustedes ven, tenemos la ecuación de Pascal y la ley de Stevin, la ecuación fundamental de la estática. Eso lo vamos a volver a ver ahora. Y hemos hablado de presiones, de las presiones absolutas, presiones relativas, presiones manométricas, que es un barómetro, piezómetros y manómetros. ¿Ya? Hasta ahí ya hemos avanzado y hemos visto la teoría. ¿Ya? Pero justamente voy a recalcar un poquito en la ley de Pascal y la ley de Stevin, ¿ya? Y cómo encuentro la ecuación fundamental de la estática, aunque ya hemos visto bastante de eso, ¿ya? Pero vamos a revisar eso porque son conceptos fundamentales, básicos, para prácticamente, fíjense, la ley de Pascal, la ley de Stevin y la ecuación fundamental de la estática, ¿no ves? Entonces voy a dejar de compartir, vamos a esperarme un ratito, voy a conectarme acá, un ratito, espérenme con mi otro dispositivo y vamos a hacerlo, vamos a definirlo y a demostrarlo, ¿ya? Un ratito, espérenme, estoy conectando mi otro dispositivo. Bien. Entonces, a ver. Ya. Ahora es 26. 26 de mayo del 2021. Ya, hidro, ¿no ven? 129. Bien. Entonces, vamos a ver prácticamente lo que es la ley de Stevin. La ley de Stevin me va a decir de que la diferencia de presiones, ¿ya? Voy a ver que el DDP, o prácticamente una diferencia, eso es lo que vamos a demostrar, que un P2 menos un P1 es igual al peso específico por H2 menos H1. Y es lo que yo quiero demostrar ahora, ¿ya? Me dice la ley de Stevin me dice que la diferencia de presiones es igual al peso específico por las diferencias de altura, ¿ya? Entonces, vamos a tomar un eje de referencia acá. Puede ser la superficie de un líquido, ¿ya? Un líquido cualquiera. Vamos a considerar una diferencia. Supongamos que ya tengo aquí un diferencial de L, ¿ya? Porque tengo que considerar, por ejemplo, aquí, ¿ya? Vamos a considerar acá, supongamos que esto es un tubo que está inclinado, ¿ya? Para mí este es un diferencial de longitud. ¿No? Aquí, de aquí a acá, vamos a tener a ese punto de aquí
Acá le vamos a poner que esto es un H2, una profundidad y un H1. Estamos hablando de aquí dos puntos importantes. Este sería el 2 y este sería el 1. ¿Ya? Tengo una masa de agua y una masa de un líquido, ¿ya? Que yo prácticamente le tomo como un diferencial de longitud, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que presión es igual a fuerza sobre área. Por lo tanto, la fuerza es igual a la presión por el área, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a ver que vamos a someter de vida al líquido. Aquí va a haber una fuerza 1. Aquí va a haber otra fuerza 2. ¿Ya? Y aquí, dependiendo del peso, aquí vamos a considerar, aunque sea muy diferencial, pero aquí vamos a considerar un diferencial de W, ¿ya? Un diferencial de W, por lo tanto, ese diferencial de W en esta dirección que yo voy a considerar la estática, en esa dirección vamos a tener un diferencial de W por el seno de tita, ¿ya? Tita viene a ser de acá, ¿ya? Ese sería el ángulo con relación a la horizontal de arriba, ¿ya? Por eso es que ese W, esa fuerza de ahí que está considerándose del peso, está multiplicada por el seno de, ¿no? Entonces aquí tengo F1. Bien, sabemos que peso, vamos a hacer, ¿no? Esto es igual al peso. ¿El peso a qué va a ser igual? En función del peso específico en función del peso específico del líquido, ¿no? Peso va a ser entonces a el peso específico por volumen, ¿no? La anterior clase ya hemos visto esto, de dónde sabemos que ρ es igual a masa sobre volumen, ¿no? Entonces masa es igual a ρ por volumen, ¿cierto? W sabemos que es masa por la gravedad, ¿no? Por lo que tanto tenemos que W es igual a la masa, ρ, por el volumen, por la gravedad, aquí. Entonces, sabemos que W es igual al peso específico por el volumen, lo que ya habíamos visto anteriormente. Eso estamos deduciendo de dónde, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un diferencial de volumen, el diferencial del peso va a ser el peso específico, y el volumen, ¿qué volumen tengo? Fíjense, cuando yo tengo un tubo aquí yo tengo un diferencial de área, ¿cierto? Entonces el volumen va a ser el diferencial de área por el diferencial de L, ¿no? Porque estoy considerando la masa o el peso que tiene ese pequeño bloque, el bloque tubular que estoy considerando que tiene una diferencia de altura, que está inclinado, por eso hay una diferencia de altura. Si yo estuviese considerando que esta sería mi bloque, que este sería diferencial de R, fíjense, ese diferencial de H sería 0, ¿cierto? O sea, donde yo voy a ver que la presión es la misma en cualquier punto en esta línea, ¿no? En esta línea, en esta profundidad, directamente voy a tener que la presión va a ser igual a gamma por H, nada más, ¿ya? Pero como aquí hay una diferencia de altura, entonces ya yo voy a ver cómo encuentro esa fórmula, ¿no? Entonces no está dado el caso acá. Entonces directamente si yo tengo la presión a una profundidad H es gamma por H directamente, nada más, ¿ya?
Entonces, ya tengo yo establecida cuál es mi diferencial de W, que sería esto, ¿ya? Debido al peso del líquido. Entonces, si yo hago sumatorias de fuerzas en la dirección de L, ¿m? Que vale igual a 0, entonces yo voy a tener F2 menos diferencial de W por el seno de tita menos F1 es igual a 0. F1 es igual a ¿qué sería F1? Fíjense que en este punto 1 lo que varía es, en el punto 1 lo que varía es la presión y el H1, ¿cierto? Y en este punto 2 yo voy a tener otra presión diferente y un H2 diferente, ¿sí? Entonces, como yo tengo que F igual a presión por área, entonces va a ser la presión 1 por diferencial de área, ¿ya? Y F2 va a ser la presión en 2 por el diferencial de área. Por lo tanto, entonces voy a tener P2 por el diferencial de área menos P1 por diferencial de área. Esto va a ser igual a diferencial de W a gamma, diferencial de área por diferencial de L. Fíjense aquí, ese diferencial de W, pero además tengo seno de tita. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense que yo tengo aquí P2 menos P1 por diferencial de área es igual a gamma por diferencial de área, diferencial de L por el seno de tita. Los diferenciales de área se me van. Entonces, fíjense que yo tengo que saber, aquí vamos a hacerlo por separadito. Si este es mi ángulo tita, este diferencial de L, esta variación de aquí viene a ser H2, eso de ahí viene a ser H2 menos H1, ¿no? Entonces, fíjense, esto de aquí es mi diferencial de L, ¿ya? Por lo tanto, tengo exactamente el mismo dibujo de arriba, la misma. Ese H2 por HN viene a ser esta partecita de aquí, ¿ya? Esa, la diferencia de altura, ¿lo ven, no? Bien. Entonces, ¿cuánto vale el seno de tita acá? Seno de tita vale H2 menos H1 sobre la hipotenusa, ¿ya? Entonces, con eso yo me vengo acá, P2 menos P1 va a ser igual al gamma o ρ por gravedad por D de L por H2 menos H1 sobre D de L. Este D de L se me va con este D de L y tengo presión 2 menos presión 1 es igual a gamma por H2 menos H1. Entonces la ley de Stevin, ¿qué me dice? Me dice que el D de P, ¿ya? Es igual a gamma por el D de H, ¿no? ¿Cierto? Desde P2 hasta P1. Bien.
entonces la dejamos solamente como lo de arriba, ¿ya? Por H2 menos H1. O lo que es lo mismo, P2 menos P1 es igual a ρ por gravedad por H2 menos H1, dependiendo si usted quiere encontrar con el peso específico o la densidad. Eso manifiesta la ley de Stevin. No se olviden que esto es teoría. La ley de Stevin me dice que las diferencias de presión es igual al peso específico por las diferencias de altura. ¿Ya? Bien, ¿queda entendido hasta ahí? Sí, ingeniera. Bien. Vamos a ver la ecuación fundamental de la estática. ¿De dónde salió? Aunque ya hemos hablado también en la anterior clase de esta ecuación fundamental de la estática. Bien, ¿a dónde queremos llegar? P1 sobre el peso específico más Z1 va a ser igual a la presión 2 sobre el peso específico más Z2. Balances de energía en ambos puntos, en Z1 y Z2. ¿Bien? Bien, vamos a ver de dónde sale esa ecuación. Yo voy a tener referencia aquí. Mi nivel de agua, mi nivel de líquido, ¿ya? Y voy a considerar aquí un paralelepípedo. ¿Ya? Un paralelepípedo, es decir, una pequeña masa de líquido también. ¿Ya? Vamos a tener hasta aquí. Esto vale un Y. Y esta partecita de aquí vale un D de Y. ¿Ya? Entonces, vamos a sacar que sobre esta cara de ese paralelepípedo vamos a considerar una fuerza sobre esa área, ¿no? Que por supuesto esto de aquí es mi diferencial de área, ¿cierto? Bien. Entonces esa F1, ¿cuánto vale F1? ¿Cuánto vale F1? No escucho. ¿Presión por área? Presión por área. Entonces va a ser presión 1 en ese nivel por diferencial de área, ¿cierto? ¿Sí? El diferencial de área que sería todo lo que está con amarillo. Bien, pero yo voy a ver qué pasa aquí abajo. ¿Ya? Ahí abajo también este es mi diferencial de área. ¿Ya? Y voy a ver para que esté isostáticamente sustentable, yo le voy a llamar F2 acá. ¿Ya? Pero resulta, ¿a qué va a ser igual F2? A ver si alguien me puede decir. ¿A qué va a ser igual F2? ¿Alguien me puede decir? Vamos, jóvenes. Empuje por área de delta A. Ya, sabemos de dónde hemos sacado F1, presión por diferencial, presión 1 por diferencial de área, que está sobre sobre la cara superior, ¿cierto?
A pesar que no está todo, no es todo, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es esa F2? Porque fíjense, la misma diferencial de área de arriba es la misma diferencial de área de abajo. ¿Ya? Pero ¿cuánto vale F2? A ver, ¿alguien que me pueda decir? Vamos, jóvenes, vamos, escucho. Creo que ahí actúa el empuje, ¿no, ingeniera? No, no hay nada de empuje todavía ahorita. El empuje justamente es esa fuerza. Un empuje es una fuerza. F2 sería F1, ingeniera. No sería F1, porque fíjense que ahí hay un pequeño, lo voy a poner con otro color aquí. Lo vamos a poner con verde aquí. Delta Y. Aquí, como ustedes ven, hay una pequeña variación de profundidad, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí yo voy a tener un P más un delta de presión. ¿De dónde viene ese delta de presión? Justamente de esta altura, de esa profundidad que tiene el bloquecito, ¿no ve? Que es de ese D de Y, de esta profundidad que tiene el bloquecito. ¿Sí? Porque no es lo mismo si yo lo veo así de perfil, una cosa es presión aquí, otra cosa es presión acá. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, no ve? Porque son diferentes los niveles. Es por eso que yo tengo un P más un delta de P. ¿Ya? ¿Me entendieron eso por qué? Entonces no sería lo mismo peso específico y Entonces, D, iba a contar. sí, pero por D de Y y por más Y. Sí, eso sí puede ser Y más D de Y, ¿no? Entonces sería, digamos, pero sería la presión en este punto de aquí, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener Y más diferencial de Y por el peso específico, ¿sí? Sí, por diferencial de área. Por diferencial de área, pero eso lo vamos a ver por eso, pero lo que pasa es que aquí yo le voy a decir que hay una diferencia de presión ahí, entre este punto y este punto, ¿no ve? Por eso Sí. es que le sumo de ese D de Y, yo le sumo ese D de P. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Ah, ya. Sí, sí. Bien. Entonces, por otro lado, como en el anterior ejemplo, aquí voy a tener el peso. ¿No ve? El peso o un diferencial de W, porque como ese es diferencial, entonces voy a tener un diferencial de W. El diferencial de W va a ser diferencial de la masa por la gravedad. ¿Cierto? Bien. ¿Y masa a qué va a ser igual? A ρ por volumen, ¿no ve? Masa es igual a ρ por el diferencial de volumen. Entonces, la masa es igual a ρ. ¿Y cuál es el diferencial de volumen? Diferencial de área, fíjense, ahí ya va por el dBY, lo que usted me decía. Entonces, el diferencial de W va a ser igual, este es el diferencial. Vamos a tener ρ por la gravedad por diferencial de área por diferencial de Y. A mí más me gusta trabajar con peso específico. Bien. Entonces, fíjense que acá, igual, vamos a tener sumatoria de fuerzas verticales ya. Vamos a tener F1 más el diferencial de W es igual a F2. Entonces, F1 viene a ser
presión 1 por diferencial de área más el delta W viene a ser gamma por diferencial de área por diferencial de Y. Ese es igual a F2, que sería la presión 2 por diferencial de área. Ay, perdón. F2, ahí estoy mal. Es P1 por diferencial de área. Vamos a dejarlo todo con P para poder integrar, ¿ya? Mejor con P nomás, ya voy a hacer la integral porque aquí en F2 estoy considerando ya la parte de abajo, el diferencial de área. Entonces vamos a tener P por D de P por diferencial de área. Esto se me va. Entonces me quedaría gamma. Me quedaría por peso específico. No, perdón. Me quedaría el peso específico por diferencial de área por diferencial de Y igual a D de P por diferencial de área. Entonces los diferenciales de área se me van. Y D de P es igual a gamma por D de Y, como yo le había escrito anteriormente. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer la integral. ¿Ya? Desde P1. Desde P1 hasta P2. Desde Y1 hasta Y2. ¿Ya? Entonces, eso me quedaría P2 menos P1 es igual a gamma por Y2 menos Y1. ¿Ya? Entonces, fíjense que si yo todo lo divido entre gamma, P2 sobre gamma menos P1 sobre gamma es igual a Y2 menos Y1. Entonces, si yo lo acomodo más bonito esto de acá, a ver, P2, el P1 se va allá. Que sería la ley de Stevin en todo caso, pero de la ley de Stevin estoy trabajando que las presiones, aquí voy a tener que P2 sobre gamma, aquí es al revés, desde Y1, desde Y2 hasta Y1, ¿no? A ver, un ratín, ¿por qué me sale? Prácticamente me tiene que quedar así, es igual a P1 sobre gamma más Y2 aquí. Más Y2 igual a Y1, que sería la altura. Pero, P2 sobre gamma, P1, Siendo negativo. a ver, Y2. Este es Y1 nomás. Y este es Y2, ¿no? Y este Y2. Bien. Entonces, esa sería la ecuación fundamental de la estática, ¿no ven? Y esto, yo le puedo decir que esto está expresado en
alturas de presión, ¿ya? Y esto vamos a ver según el eje de referencia, por eso que me sale al revés ahí, de referencia tomado, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si yo tengo aquí, ¿ya? Este punto es P2, este punto es P1, y tengo mi eje de referencia, por eso que me sale al revés allá, ¿ya? Este sería el eje de referencia, ¿ya? Entonces, para mí, esto de aquí es H2, y esto es H1, ¿ya? Me salió al revés allá el signo negativo porque lo tomé el eje de referencia arriba, ¿ya? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Lo que yo quiero Sí, considerar es qué pasa en las diferencias de presiones entre esos dos puntos. Entonces, si yo lo hago el eje de referencia ahí, entonces yo voy a tener, fíjense, presión 2 sobre el peso específico más H2 es igual a presión 1 más H1 sobre el peso específico, ¿ya? Y entonces esta sería la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo bien claro de cómo es preferible si lo hago el eje de referencia hacia abajo porque, para que no me salgan cambiados acá, ¿no ven? Como está allá. Entonces, H2, de aquí acá H1, ¿ya? Entonces, yo puedo hacer la ecuación fundamental de la hidrostática de esa forma, ¿ya? Aunque, como ustedes ven, esto de aquí es Stevin, porque la ecuación de Stevin es la que me da justamente la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, tomemos aquí como si esto fuese un pequeño ducto de agua, ¿no? Pero que está ahí quieto, no se está moviendo, no que hay unas ciertas diferencias de presiones en ambos extremos, ¿ya? Dependiendo de la dependiendo de la profundidad, digamos, de la diferencia de los dos puntos, ¿no? Bien, esa sería entonces la ecuación fundamental de la hidrostática. Y esto, como está en alturas de presión, siempre va a ser una constante eso de ahí, ¿ya? Bien, una altura es un valor, es un número. Entonces, en esa parte vamos a ver lo que se llama la ecuación fundamental de la hidrostática. Si ustedes quieren tomar el eje de referencia hacia arriba también, y quieren poner H2, H1, vamos a tener presión 2 sobre gamma más H2 es igual a presión 1 sobre gamma más H1. También puede ser así, ¿ya? Depende de dónde pone su eje de referencia, ¿ya? Bien, punto aparte. Lo que yo voy a hacer ahora es el principio de Pascal. ¿Qué me dice el principio de Pascal? Pascal me dice que en cualquier punto que yo esté considerando aquí a una cierta profundidad, en este punto, las presiones son las mismas en cualquier dirección. Cualquier dirección, en ese punto la presión es la misma, ¿ya? Las presiones son las mismas en una cierta profundidad y tiene cualquier
cualquier dirección es la misma presión, ¿ya? Entonces, para eso, como experimento, se tomó, como si yo esté tomando un bloquecito de madera, ¿sí? Una cuña de madera, aquí estoy tomando una cuña de un líquido, por supuesto. Acá, bueno, voy a dibujar bien esa cuña. Y aquí. Paralelo, ¿no? Aquí no me salió tan paralelo. Paralelo a esto, ¿cierto? Entonces yo voy a tener paralelo a eso, es esto. Ya tengo mi cuña. Una cuña donde... ¿ven? Lo hice muy chiquitito ahí. Bien. Perdón. Mejor lo vamos así. Ya. Ya, ahora sí. Ya. Voy a tener esto de aquí va a ser mi eje Y. Esto va a ser mi eje X. Y este de aquí va a ser mi eje Z, ¿no? Entonces, si estamos hablando de esto de aquí, ay, perdón, mejor lo hago. Esto de aquí, vertical. Esto sería mi D de Z por D de Y. Bien. Esta parecita de acá mejor si la marco así. Todo lo que está marcado con naranja, ¿qué es? ¿Qué área es esa? Lo que está marcado con naranja. D de Z por D de X. Esto de ahí es D de X por D de Z. Y lo que yo voy a marcar acá, esta área de aquí, viene a ser la amarilla. Esto de ahí vamos a hacer que... Ya, como no tengo esta de aquí, le vamos a llamar DDS. Entonces va a ser DDS
por D de Z. ¿Ya? Como aquí voy a tener un ángulo θ. ¿Ya? Me dice Pascal, voy a encontrar la fuerza. Yo le dije y Esta fuerza es de aquí, que actúa sobre esta pared de aquí, que yo le voy a llamar F2, ¿ya? La que actúa estática, por eso característica. perpendicularmente a ese plano amarillo, ¿ya? Prácticamente el plano amarillo viene a ser todo esto. ¿Lo ven? ¿No ven? A ese plano, perpendicularmente a ese plano amarillo va a venir a ser Todos. mi F1. Perdón. Y perpendicularmente aquí va a ser mi F3. Un ratito me esperan, por favor, un ratito. Están tocando la puerta. El F3 proyectado sobre el eje X. Entonces voy a tener de Y a la F3 por el coseno, ¿no ves? De la estructura donde Por ya el coseno de θ. la materia, El F3 de X va a ser igual al F3 entendiéndole, no quedando con un hueco. por el seno de θ. Más en esta materia, que ¿Ya? es la primera Entonces, de las estructuras donde vamos ya a ver, empezamos como está ya en ese plano inclinado. atrás. Más en esta materia, ¿ya? entendiéndole, no Entonces, quedando con un hueco. vamos a ver. Cuando yo hago sumatoria, Más en esta otra cosita, materia, vamos a ver a qué es igual el coseno de θ. que es El la coseno de θ, según la gráfica, a ver, vamos a ver de una vez para poder, vamos a hacer de nuevo mover la materia, pero la entendiéndole, no gráfica. quedando con un hueco. Si esto es θ, esto es d de X, esto es d de Y esto es d de S, ¿no? Entonces, vamos a ver que el seno de θ, d de Y sobre d de S, el coseno de θ, d de X sobre d de S. ¿Ya? Bueno, vamos a tomar en cuenta todo eso de ahí para poder evaluar mi sumatoria de fuerza. Donde a mí me ocurre Y mejor que tengo otro. allá arriba. ¿Ya? Entonces, acá vamos a hacer sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. ¿Ya? Las fuerzas verticales van a ser que F1 es igual al F3 de Y. ¿No? El F1 va a ser igual, ¿a qué va a ser igual el F1? Vamos a ver que fuerza es igual a presión por área, no nos olvidemos. ¿Ya? ¿A qué es igual a F1? Vamos, jóvenes. Vamos a tener la presión 1 por el área, por el diferencial de área, que va a ser D de X por D de Z. La F3 de Y va a ser F3 por el coseno de θ. Entonces vamos a tener presión 1 por D de X por D de Z. F3 va a ser presión 3 ¿por cuánto? ¿Dónde está actuando la F3? Por D de S por D de Z, ¿cierto? Por el Sí. coseno de θ. Entonces vamos a tener
Presión 1 por D de X por D de Z es igual a presión 3 por D de S por D de Z. Y coseno de tita viene a ser D de X sobre D de S. Entonces, como ustedes ven, lo que yo quiero demostrar ahí es que las presiones en esa cuña de líquido, las presiones son las mismas. Este D de S se me va con este D de S. Este D de Z se me va con este D de Z. Y este D de X se me va con este D de X. Por lo tanto, lo que yo estoy hallando es que la presión 1 va a ser exactamente igual a la presión 3 sobre esa otra cara, en esa otra dirección. ¿Ya? Si yo hago historia de fuerzas horizontales igual a 0, entonces yo voy a tener F2 va a ser igual a F3 de X. ¿A ver? F3 en la dirección de X. Entonces F2 va a ser la presión 2 por D de Z por D de Y, porque está actuando ahí, ¿no ven? D de Z por D de Y. Sería la presión 3. ¿En qué plano? En el plano D de S, D de Z. Pero resulta que este sería por el seno. Y el seno vale D de Y sobre D de S. Vamos a tener que el F3 de X va a ser igual al F3 por el seno de tita, ¿no ven? Entonces, el seno de tita ya vemos que es D de Y sobre D de S. Por lo tanto, como nosotros vemos, este D de Z se me va con este D de S se me va con este S, este D de Y se me va con este D de Y, por lo que yo hallo que la presión 2 es igual a la presión 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice Pascal? Pascal dice que la presión 1 va a ser igual a la presión 2 igual a la presión 3. Es decir, que las presiones en cualquier cara, ¿no? En cualquier área, si está situada sobre una misma profundidad, van a ser iguales. Pero las direcciones van a variar, ¿cierto? Se dan cuenta, la dirección de la presión 1 varía con la presión 2 porque está actuando sobre otra área, sobre otro cuerpo. Entonces, la presión 3 también está actuando sobre este plano amarillo, ¿cierto? La F1 sería la presión sobre esa área, la área naranja, ¿ya? Y la otra sería en el área D de Z, D de Y, que está actuando la fuerza debido a la presión en esa área, ¿cierto? Entonces, Pascal me dice que en cualquier dirección las presiones son las mismas, ¿ya? En cualquier dirección. Aquí vamos a decir en cualquier dirección. Porque prácticamente si está situada a la misma profundidad, las presiones son las mismas, pero las direcciones son diferentes. Entonces, pero en cualquier presión diferente, en cualquier dirección diferente, las presiones son las mismas. Y eso es lo que me dice que el teorema de Pascal. En cualquier punto, ¿no? Si nosotros vamos a decirlo en palabras, podemos decir punto. En cualquier punto en el interior de un líquido, la presión es la misma. La presión es la misma en todas las direcciones, o sea, en cualquier dirección.
Entonces, por ahí en el examen yo les puedo decir, enúncieme la ley de Pascal y usted me va a decir exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo quería ver. Prácticamente les dije que teníamos que hacer Pascal, Stevin y la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿no? O de la estática, ¿cierto? Entonces ya hemos hecho Stevin, diferencias de presiones, ecuación fundamental de la estática anotada como diferencias, como alturas de presiones, ¿ya? Porque eso es lo que dice expresada en alturas de presiones, ¿ya? Y el principio de Pascal. ¿Ya? Hemos demostrado que en cualquier dirección la presión es la misma. ¿Bien? ¿Queda entendido? Una consultita, ingeniera. Sí. Usted dijo que nos puede preguntar cualquiera de esas preguntas y al momento de responder tendríamos que poner la deducción más. No, simplemente lo que yo quiero que ustedes entiendan, el Ah, ya. concepto, entiendan la ley, ¿ya? Yo aquí, Ya. por supuesto, que yo les he dicho de dónde sale, yo le he demostrado con eso, de dónde sale, ¿no ve? De dónde salen las ecuaciones de Stevin, la ecuación de Pascal y la ecuación fundamental de la estática. ¿Ya? Bien, entonces vamos a practicar ahora, joven. ¿Ya? Ahora vamos a practicar. Vamos a hacer ejemplo. ¿Ya? A ver. Espérense un ratinho, voy a prender. Importante. ¿Ya? Entonces, yo le voy a decir que la presión en 1 va a ser igual a la presión en 2, igual a la presión en 3. Pero, fíjense, hay un método más sencillo, en vez de estar de abajo para arriba y de arriba para abajo, de ambos lados, yo me voy a ir desde abajo, o desde arriba si quieren, ¿ya? Y me voy a decir presión A. Si me voy hacia arriba, ¿positiva o negativa? Me estoy yendo hacia arriba. Negativa. Negativa. Menos Ya. el gamma del aceite por 1 metro. Y yo llegué a este punto 1, como la presión es igual aquí y es igual acá, ¿sí? Entonces, me estoy yendo siempre para arriba, ¿no ven? Porque yo estoy en el nivel 1, 2 y 3, que viene a ser la misma presión. Entonces, lo que sume para allá lo voy a restar para acá, ¿ya? Entonces, si esto, yo llegué hasta aquí la presión, y como yo sé que esta es igual a esta, y sé que esta es igual a esta, fíjense en estos 3 puntos, entonces, y estoy yendo para arriba, entonces yo digo menos el gamma del mercurio por 0,5. Va a ser igual hasta aquí, a la presión aquí. Fíjense, yo empecé aquí, en el manómetro, y voy a terminar allá. Entonces, ¿lo igualo a cuánto? Si quieren, pueden poner de acá. Presión en B, si quieren. Pero sabemos que la presión en B, ¿cuánto vale? La presión atmosférica. 0. Sí. ¿Cierto? Porque Sí, lo sí. que estoy sacando es la presión manométrica o la presión relativa, no la presión absoluta. Entonces, el PDA va a ser igual a el aceite, sería 0,86 por el gamma del agua por 1 menos 13,57 por el gamma del agua por 0,5, ¿no? Porque está igualado a 0, este PDB igual a 0. Entonces, fácil acá encontrar el PDA. Factorizo el gamma del agua por, esto es positivo,
13.57 por el 0,5 menos 0,86 por 1. Y eso es igual a 9,81 por 13,57 por 0,5 menos 0,86. ¿Cuánto me sale la presión en el manómetro A? A ver. Pasa como positivo, pasa también, ¿no? Pero los dos son negativos, pasa al otro lado como positivo. 0,86. ¿Cuánto sería? Si me ayudan, por favor. Sale ingeniera 74,9974.5. 74,99 o 95, ¿no? ¿Cuánto? 74,99. Pero 75, redondeado. Ya. Bueno, ya, para que no se enojen. Kilo Kilonewton sobre metro cuadrado. Ya, es decir, eso es lo que me muestra ahí, ¿cierto? El manómetro, es decir, el manómetro está mostrando eso. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Ya, el último, porque a ver si el sábado, el viernes, tal vez nos podemos quedar un poquito más de las 11:30. Recuperando la clase, o quieren pasar otra clase extra. ¿Qué dicen? Nada, silencio total, ¿no? A ver si los horarios no coinciden, ingeniera. Sí, ingeniera, depende el día y la hora, que todos Ustedes, puedan. ustedes Sí. me dicen la hora, Mm, donde ustedes puedan. Yo les debo una clase, unas cuantas creo les debo. Podría ser un sábado fuera de auxiliatura. ¿A qué hora tienen auxiliatura? Normalmente son en las mañanas y en la tarde, más o menos cerca del mediodía tendría que ser también. En las noches, O también en las noches, sí. Pero dependiendo de los compañeros que tengan que hacer también. a ver, que se manifiesten todos los compañeros ahí. Quiero propuestas. Está bien en la noche. Sábado en la noche. No, pues sábado, no, pues tengo que salir a pasear, ya, mentira. No Ustedes queda tienen que el viernes más tiempo nomás, ingeniera. Está prohibido Podemos salir, quedar, Inge. ¿no? Sería la mejor Ya. opción, ingeniera, que pasemos 20 o 30 minutos más después de la clase. Podemos hacerlo el viernes, ¿no? ¿Cierto? Claro, Nos hasta las quedamos ya. 12, 12:30 por ahí. Ah, ya. Bueno, yo aquí tengo, aquí tengo agua. En este tanque que ahí está abierto a la atmósfera. ¿Ya? Y esa agua va a venir hasta aquí. ¿Ya? Va a venir hasta ahí. De ahí voy a tener hasta aquí. Voy a tener otro líquido.
que va a ser mercurio. Sabemos que el DR del mercurio es 13,56, 57, 56. ¿Ya? Y de ahí nuevamente tengo aceite. De aquí hacia abajo tengo aceite. ¿Ya? Y aquí tengo mi manómetro en A. A ver, tengo este punto, la presión aquí va a ser la misma que acá. De aquí, la presión aquí va a ser la misma que acá. De aquí a aquí tengo 150 milímetros. Y de aquí hasta el manómetro tengo 100 milímetros. ¿Ya? Bien. De este punto aquí hacia atrás tengo 300 milímetros. Esto es agua. ¿Ya? Agua, mercurio y aceite. Este es aceite. ¿No? El aceite tiene un DR de 0,8, me dice el ejemplo. Bien. En total, de aquí hasta aquí tiene 600 milímetros. Bien. La presión atmosférica es igual a 0. Entonces yo tengo la presión relativa, no hay que calcular. Bien. Yo le pregunto cuál es la presión en A. Bueno, pues podemos hacer presión absoluta, me había pedido. ¿Ya? ¿Cuál es la presión absoluta? Entonces vamos a tener que la presión absoluta igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, ¿no? Entonces vamos a calcular primero la presión manométrica. ¿Ya? Y después ya le vamos a sumar a la presión absoluta. Presión atmosférica, perdón. Entonces, mucho me gusta, hablando de este gama del agua, en algunos libros he visto que no le dan 9,81, le calculan como 9,79 también. Y ahí hay ligeras variaciones de valores en los resultados, ¿ya? Pero trabajemos con 9,81, ¿ya? El DR también ahí me da 0,86, muchas veces en los libros me da 0,81, 0,86, 0,80, bueno, ahí me da 0,80. El DR del aceite. El DR del mercurio, 13,56, 13,57, ya dependiendo del libro. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a ver. ¿Cuánto es la presión en
el punto A. ¿Ya? Entonces, nos venimos de arriba, presión en B. ¿Cuánto es la presión aquí? En este caso va a ser 0, si es la presión manométrica, entonces va a tener 0, pero la presión en este punto va a ser el gamma del agua por 0,6, ¿no ve? ¿En metros? Sí, 0,6 metros. 0,6 metros positivo, estamos aquí en la misma presión de aquí, menos el gamma del agua. Gamma del agua. 0,3. 0,3. Bien. Menos, sigamos, el gamma del mercurio por 0,15, ¿no ven? Sí. Ya estamos aquí, en este punto de ahí de arriba. La presión es la misma que aquí. ¿Ven mi mouse? La presión aquí es la misma que aquí. No se ve el mouse, Entonces, ya yo empiezo. No sale como puntero. Es la misma por continuidad, ¿no? Es la misma. A ver, esta presión aquí es la misma que aquí. ¿Ahora se vio? La presión aquí Sí. es la misma que acá. ¿Ya? Bien. Entonces, yo empiezo a bajar. Más el gamma Del aceite. del aceite. ¿Por cuánto? 0,25. 0,25 directamente. Esa va a ser igual a la presión que yo estoy consiguiendo, presión manométrica en A. ¿Cierto? Sí, sí. Entonces, la he puesto aquí, estoy calculando solamente presión manométrica. Entonces va a ser, a ver, gamma del agua por 0,3, ¿no ven? ¿Sí? ¿De acuerdo? 0,6 menos 0,3 es 0,6 nomás. Sí. Menos el DR del mercurio es 13,56 por el gamma del agua, por 0,15, más el DR del aceite es 0,8 por el gamma del agua, por 0,25. Entonces la presión en A, yo voy a factorizar gamma del agua, 0,3 menos 0,5 por 3,56 más 0,8 por 0,25. Sabemos que el gamma del agua es 9,81 por 0,3 menos 0,15 por 13,56 más 0,8 por 0,25. Entonces, yo tengo la presión manométrica en A. Bien. ¿Cuánto sería, por favor? Ya. Bien, calculando, por favor. Negativo, ingeniero. ¿Ya? bien? Sí. Puede ser, no hay problema. 0,40. A ver, calcúlenlo bien.
Porque este valor de aquí es grande, pues no menos 13,56. Sí, sí. Menos Igual, ingeniero. 15,04. Sí, Kilonewton. sale negativo. 15,04 kilonewton metro cuadrado. ¿Cuánto es la presión atmosférica en kilonewton? ¿Alguien lo tiene por ahí? A ver, ¿cómo está? A ver, la presión atmosférica. 101. De 101,3 kilopascal, dice. No. A ver, 1,033. Ah, no, pero esto aquí lo tengo ya en kilopascal. 101,3 kilopascal, me dice. Eso es igual. 101,3 kilonewton sobre metro cuadrado, ¿no ve? Bien, un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado. Por lo tanto, la presión absoluta en A va a ser 101,3 menos 15,04. ¿Cuánto sería, por favor? 90 y 80. 86,26. 25 kilonewton sobre metros cuadrados. ¿Eh? Perfecto. Muy bien. La próxima clase vamos a seguir practicando más esto. Me van a disculpar, pero tengo que ir al seguro. Ahorita que trabajan hasta las 2 a recoger medicamentos. ¿Ya? Entonces, solamente trabajan hasta las 2. Por lo tanto, tengo que irme a Bubinga mismo para poder llegar. ¿Ya? Bueno, nos vemos el Viernes. viernes, por favor. Ingeniera, una consulta. ¿Eso lo va a subir al Classroom? Sí, lo voy a subir a la plataforma, ¿ya? Bien, no se preocupe. Hasta luego, ingeniera, hasta luego. El viernes nos vamos a quedar. Ingeniera. Entonces, el viernes, hasta luego, el viernes, 1, 12:30 por allá. Bueno, gracias, hasta luego, hasta luego.